¿Alguna vez habéis deseado tener un asistente personal que entienda vuestros documentos y os ayude a sacarle el máximo partido? Bueno, hoy vamos a hablar de Notebook LM, el nuevo asistente de investigación de Google impulsado por inteligencia artificial que promete revolucionar la forma en la que interactuamos con nuestros documentos. En este vídeo os mostraré cómo funciona, sus características más sorprendentes y por supuesto ejemplos prácticos que os ayudarán a aprovecharlo al máximo. Creedme que este es uno de esos avances que no os podéis perder. Venga, empezamos. Notebook LM es una herramienta de investigación y toma de notas desarrollada por Google Labs, diseñada principalmente para ayudar a los usuarios a interactuar de manera más eficiente con sus documentos mediante inteligencia artificial. Su objetivo es facilitar la comprensión y organización de información compleja, permitiendo generar resúmenes, explicaciones y respuestas también basadas en el contenido proporcionado por el usuario. En mayo de 2023, durante el Google I.O., se presentó lo que en ese momento se llamaba Project Tailwind, como un prototipo de cuaderno impulsado por inteligencia artificial destinado a ayudar a las personas a aprender más rápido. Luego, posteriormente, en julio de 2023, este proyecto evolucionó y fue renombrado como Notebook LM, lanzándose como una oferta experimental de Google Labs. A lo largo de 2024, Notebook LM amplió sus funcionalidades incorporando características como Audio Overviews, que permite generar resúmenes de documentos en formato de audio simulando conversaciones como si fueran un podcast. Esta función, lanzada en septiembre de 2024, ganó atención mediática por su capacidad para condensar documentos muy complejos en formatos de audio atractivos. Luego lo vamos a probar. Ahora vamos a repasar algunos ejemplos prácticos de cómo diferentes usuarios podrían beneficiarse de Notebook LM. Venga, vamos con ello. Bueno, ya tengo aquí Notebook LM, simplemente tenéis que buscar como notebooklm.google y os saldrá. De todos modos os voy a dejar un link en la descripción por si queréis echarle un vistazo. En fin, en su web podéis ver un resumen de todas las capacidades que tiene este asistente que ya os avanzo, está súper bien, sobre todo si estáis estudiando o trabajáis con documentos que realmente son bastante extensos. Vamos a darle aquí a prueba Notebook LM y como veis lo primero que vemos es una vista que nos resume los trabajos que hemos hecho recientemente. Yo aquí tengo mis cuadernos, que es como al final se llaman, digamos, a nuestros espacios de trabajo, con los que he estado haciendo algunas pruebas, ¿de acuerdo? Nosotros para esta demostración vamos a crear un nuevo cuaderno y vamos a poner diferentes casos de uso. Por ejemplo, tengo aquí apuntado un caso de uso muy evidente y es para estudiantes o profesores que quieran utilizar esta herramienta para preparar sus trabajos. Vamos a imaginar que estamos desarrollando un trabajo relacionado con la Revolución Francesa. Bueno, pues yo principalmente ya he estado haciendo el trabajo de búsqueda y aquí en Fuentes yo puedo subir un documento súper extenso sobre ella. De todos modos os muestro primero un poquito. Aquí simplemente podemos arrastrar o clicar para elegir desde nuestro ordenador el archivo correspondiente. Podríamos importar el documento o una presentación directamente que tengamos en Google Drive, añadir un enlace a un sitio web o incluso a un vídeo de YouTube o incluso copiar y pegar un texto, ¿de acuerdo? O sea, tenemos múltiples fuentes para poder añadir información. El límite de fuentes está en 300, o sea que hay una barbaridad de capacidad, aprovechando que los modelos de IA de Google tienen unas ventanas de contexto enormes. Estamos ahora mismo de grabar este vídeo en ventanas de contexto de 2 millones de tokens. En fin, le vamos a dar a subir fuentes. Y yo tengo aquí preparado un documento que es este sobre la Revolución Francesa. Este documento tiene, si no me equivoco, más de 300 páginas. O si no llega a las 300, poco le falta, más de 250 seguro. Entonces, una vez yo importe el documento, se me va a añadir a esta columna lateral izquierda donde están las fuentes, ¿de acuerdo? Dependiendo de la extensión del documento, tardará un poquito más o menos en cargar y automáticamente en la parte central tenemos un chat que nos hace como una pequeña previsualización a modo resumen del documento con un título, que esto lo podemos modificar, a mí me sale en inglés, pero podemos modificarlo, y luego aquí podríamos escribir. Es como que hemos alimentado a esta herramienta con un conocimiento sobre la Revolución Francesa y luego nosotros podemos hacer diferentes preguntas. En esta parte inferior tenemos algunas preguntas sugeridas. Por ejemplo, le voy a preguntar:
¿Cómo afectó la Revolución Francesa a la estructura social y económica de Francia? Entonces, este asistente, en base al documento que yo le he enviado, me genera una respuesta. Y como veis, las respuestas son bastante amplias. El cómo queremos que sea la respuesta también lo podemos modificar. Si clicamos, por ejemplo, en esta opción que pone configurar cuaderno, podemos definir el estilo de conversación. Si queremos dejarlo predeterminado, si queremos un estilo más enfocado a análisis, como guía, o personalizarlo. E incluso aquí podemos decir cómo queremos que sea el tono de la respuesta. Imaginad que esto es para un niño pequeño. Pues aquí podemos matizar. Quiero que te dirijas como un asistente que habla a niños de 10 años. Entonces intentará evitar lenguajes excesivamente complejos, ¿no? Y aquí también podemos elegir la longitud de las respuestas. Si queremos respuestas como vienen de forma predeterminada, o más largas o más cortas. Yo lo voy a dejar en predeterminado, pero bueno, como veis, aquí tendríamos la respuesta y nosotros podríamos hacer más preguntas en caso de querer. Vámonos a la columna de la derecha. Aquí tenemos el estudio. Aquí tenemos varias opciones. Esto de resumen de audio lo voy a dejar para ahora después. Nos vamos a notas. Aquí nosotros podemos añadir una nota nueva, simplemente lo que queramos, ¿de acuerdo? Como podríamos hacer en cualquier bloc de notas. Bueno, lo voy a dejar en blanco porque aquí para esta demo creo que no necesito explicar cómo funciona lo de añadir una nota. Vamos a la guía de estudio. Si yo le doy a guía de estudio, aquí veis que pone generando. Vale, pues se me va a generar una guía que puede ser óptima para todos los que quieran estudiar algo sobre este tema. Vamos a esperar unos segundos y mientras le voy a dar también a documento de resumen, ¿de acuerdo? Y también le voy a dar a preguntas frecuentes y a cronología, para que se vaya generando a la vez. De momento la guía de estudio ya se ha generado. Si pulso sobre ella, vais a ver cómo aquí a la derecha me hace, pues eso, una guía con un cuestionario de respuesta corta que pueden ser muy útiles para quien se está preparando para un examen con posibles preguntas muy evidentes sobre el material que está analizando esta inteligencia. Como veis, con respuestas muy completas. Preguntas para ensayo, glosario de términos clave. O sea, esto para la gente que está estudiando sabe lo valioso que es. Así que creo que esta herramienta para estudiantes es una auténtica joya. Mirad, eso es la guía de estudio. Preguntas frecuentes, ¿vale? Pues preguntas frecuentes sobre la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el papel de la burguesía en el periodo previo a la Revolución Francesa? Por ejemplo, ¿cómo estaba estructurada la sociedad francesa antes de la Revolución y cuáles eran las principales diferencias entre los estamentos? Y así podríamos seguir. Vamos también a esta opción que, bueno, pues estos son digamos los key factors. Absolutamente, aquí tienes un documento de análisis detallado basado en los extractos que proporcionaste y aquí tendríamos el documento bastante bien desarrollado por diferentes puntos y subpuntos, en fin, muy completo. Y vamos con este último punto. Vale, no, este ya es el que he dado. A ver. Vale, y aquí la línea de tiempo, ¿vale? El timeline. Línea de tiempo de la Revolución Francesa. Y aquí podríamos analizar si está más o menos de acuerdo al documento que le hemos suministrado. Por cierto, podemos añadir más fuentes si quisiéramos, pero como para este ejemplo no necesito más que este PDF que ya resume todo perfectamente, pues lo dejo así. Vale, vamos a volver a esta parte. Y luego que sepáis que, por ejemplo, si de aquí yo quiero eliminar algo, pues le doy al más, le doy a eliminar nota y se va. Y así tengo absolutamente todo a mi gusto, ordenado. Vamos al resumen de audio, que aquí viene lo interesante. Si yo le doy a generar, automáticamente va a generar una conversación entre dos personas hechas por inteligencia artificial como si estuvieran en un programa de radio hablando sobre el material de estudio. Pero, como veis, pone solo en inglés. De todos modos, esto lo podemos tunear un poco para que la herramienta lo haga de forma forzosa en castellano. Para eso tenemos que darle aquí a personalizar. Y aquí le tenemos que decir lo que queremos que haga. Yo, por ejemplo, le voy a decir a esta herramienta lo siguiente. La conversación será en español. En ningún caso en inglés. Por ejemplo, podemos añadir la conversación de los anfitriones IA será corta y resumirá las principales claves del documento y terminará, por ejemplo, y terminará la conversación
diciendo a la Madrid. ¿Lo cumplirá o no? Vamos a darle a generar y ahora, como podéis comprobar, dice que este proceso puede durar unos minutos. Así que lo que voy a hacer aquí es un pequeño corte y volvemos cuando haya terminado a ver qué tal lo ha hecho. Bueno, ha tardado unos minutitos y aquí tendría un audio de 15 minutos con 57. Como digo, esto en principio solo está en inglés y a veces funciona lo de forzarle a que lo haga en castellano. ¿Lo habrá conseguido? Pues vamos a seguir de dudas juntos. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la Revolución Francesa. Pero no vamos a hacer un repaso de nombres y fechas. No. Vamos a analizar por qué la Revolución Francesa fue un evento tan explosivo comparada con otras revoluciones burguesas. ¿Verdad? ¿Sí? De la época. Sí. Tenemos un montón de material, desde análisis históricos hasta perspectivas contemporáneas. Un montón. ¿Listos para descubrir las claves de esta revolución? Listísimo. ¿Deseando empezar? Bueno, empecemos por el contexto. Vale. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Sí. Una época de cambios radicales en Europa. Absolutamente. Con el ascenso de la burguesía, ¿cierto? Exacto, la burguesía. Ajá. Con su creciente poder económico, ¿no? Sí. Desafiaba el viejo orden social. Claro. Dominado por la nobleza y el clero. El sistema feudal. Exacto. En este contexto surge la Revolución Francesa. Así. Al igual que la inglesa y la americana. Ajá. No. Sí. Vale, voy a hacer ahí una pausa. Hemos escuchado cómo ya empieza la conversación. Me ha respetado el español. Vamos a ir al final a ver si ha cumplido lo que le he pedido al final. Vamos a ver. ¿Cómo impactó la Revolución Francesa en un continente bajo dominio colonial? El impacto fue profundo. Las colonias españolas en América Latina vivían bajo un sistema rígido y explotador, generando un gran descontento entre los criollos. Las ideas de la Revolución Francesa, como la libertad, la igualdad y la soberanía popular, resonaron con fuerza en ellos. Es decir, que la Revolución Francesa inspiró los movimientos de independencia en América Latina. Exacto, las ideas de la Revolución Francesa fueron un catalizador para que los criollos se atrevieran a desafiar el dominio español. Por supuesto, las guerras de independencia fueron largas y costosas, pero al final la mayoría de las colonias españolas lograron su independencia. Es increíble cómo un evento que ocurrió a miles de kilómetros de distancia pudo tener un impacto tan decisivo en el destino de América Latina. Realmente la Revolución Francesa no solo transformó Francia, sino que también influyó en el curso de la historia mundial. Sin duda, la Revolución Francesa nos muestra cómo las ideas pueden trascender fronteras, cómo un evento local puede tener consecuencias globales. Y esto nos lleva a una pregunta clave: ¿qué podemos aprender nosotros hoy en día de la Revolución Francesa? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el legado de este evento, sobre su relevancia en el mundo actual. Sus luces y sus sombras. Exacto. Lo que funcionó y lo que no. Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre los desafíos que enfrentamos en el presente? Bueno, hemos llegado al final de nuestra inversión en la Revolución Francesa. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Sin duda, un viaje apasionante por uno de los periodos más convulsos y transformadores de la historia. Y recuerdan, la historia no solo se trata de aprender fechas y nombres, sino de comprender las fuerzas que moldean el mundo en que vivimos. Y de extraer lecciones del pasado para construir un futuro mejor. Hasta la próxima inmersión. ¡A la Madrid! A la Madrid. Lo ha hecho, a la Madrid, ha despedido con a la Madrid. En fin, bueno, esto es al fin y al cabo lo que podemos hacer con herramientas como esta, como Notebook LM. Voy a hacer un ejemplo más, aunque ya de una forma mucho más resumida, para que veáis que no solo podemos importar PDF, sino también trabajar con enlaces de páginas web. Una última cosa, por cierto, este modo interactivo está en beta, lo acaban de añadir hace apenas unos días cuando estoy grabando yo esto, y en lo que consiste es que podemos escuchar la conversación de los anfitriones y colarnos en ella y hacer comentarios. Lo único que esto sí solo funciona en inglés, ¿vale? Esto no podemos alterarlo, por decirlo así. Vale, para añadir un nuevo documento o crear un nuevo cuaderno más bien, simplemente le damos al icono de Notebook LM y le damos aquí de nuevo a crear un nuevo cuaderno. Y aquí en fuentes es tan fácil como que nosotros añadamos las URLs que nos interesa. Por ejemplo, yo ahora voy a imaginar que quiero crear contenido sobre inteligencia artificial y por tanto quiero hablar concretamente sobre la última gran novedad, por decirlo así, de OpenAI, que es su nueva suscripción de ChatGPT Pro. Vale, bueno, pues yo tengo aquí la URL que la voy a copiar, dadme un segundo. Aquí la tengo, voy a abrirlas aquí en una ventanita aparte y también voy a abrir este vídeo.
De acuerdo, vale, tengo 3 fuentes. La web de OpenAI, las preguntas frecuentes sobre ChatGPT en su versión Pro y un vídeo donde, bueno, se analiza sobre si merece la pena o no. De acuerdo, pues yo simplemente tendría que coger esta URL, irme aquí y donde pone sitio web, añadir dicha URL. Le doy a insertar y automáticamente ya se empieza a cargar. Yo aquí le puedo dar a añadir nueva fuente y aquí voy a añadir ahora esta segunda URL. Le damos a pegar y le damos a insertar. Y me queda la tercera, que en este caso es el vídeo de YouTube. Entonces yo lo copio, añado, aquí le puedo dar a YouTube, pegar URL de YouTube y le damos a insertar. Y aquí a la izquierda tengo 3 fuentes, en este caso 2 webs y el vídeo de YouTube. Vale, aquí ahora mismo tendría un resumen de, bueno, toda la fuente que he ido suministrando al asistente, ¿no? Dice OpenAI anuncia ChatGPT Pro, un plan de suscripción de $200 mensuales que ofrece acceso ilimitado a su modelo más potente. Bueno, yo aquí podría darle al resumen de audio para ya empezar a generar el resumen de la forma que hemos visto. Podría generar un documento de resumen, añadir notas o añadir preguntas frecuentes, como hemos hecho hasta ahora. O si no, simplemente utilizar el chat, y empezar a trabajar con ello. Por ejemplo, le voy a preguntar que me diga cuáles son los límites que tenemos, por ejemplo, para el modo de voz avanzada. ¿Existe algún límite para el modo de voz avanzada? Y le damos a enviar. Podríamos interactuar como lo hacemos con ChatGPT, pero coge de referencia toda la fuente de información que hemos suministrado. Y aquí tenemos una respuesta bastante amplia, la verdad. Dice, las fuentes proporcionadas no mencionan explícitamente ningún límite en el modo de voz avanzada. Sin embargo, sí indican que el plan ChatGPT Pro ofrece acceso ilimitado a los modelos de voz O1, O1 Mini y GPT-4o, así como el modo de voz avanzado. Bueno, en este caso sí que lo ha respondido bien. Lo que pasa es que se ha ceñido literalmente a lo que yo he escrito, que lo he escrito en femenina y en el documento está escrito en masculino. Pero bueno, al final, de una forma u otra, sí que te está respondiendo. Además, hace algunas consideraciones, que eso es importante, sobre lo que indican los términos y condiciones sobre el uso abusivo, sobre los guardarraíles, la priorización de recursos, restricciones de archivos y funciones futuras. En fin, creo que con estos ejemplos os podéis hacer más o menos una idea sobre las capacidades de una herramienta como NotebookLM. Bueno, ya hemos visto cómo NotebookLM puede ser una herramienta bastante útil, pero no todo es perfecto. La función de Audio Overview, que bueno, ya os he mostrado, convierte documentos en resúmenes en formato de audio, pues sí, está limitada principalmente a inglés. Es cierto que puedes pedirle que lo haga en español, pero claro, el resultado no siempre es tan bueno como en inglés. Por ejemplo, el texto puede sonar menos natural y los anfitriones de IA a veces pues cambian de tono de manera poco consistente. Esto al final pues afecta a la calidad general, especialmente si buscas una experiencia más fluida. En cualquier caso, bueno, el resultado la mayoría de las veces es bastante bueno. NotebookLM es sin duda una de las herramientas más interesantes que hemos visto este año y para mí el mejor lanzamiento de Google en 2024. Su capacidad para transformar documentos en información útil y procesable junto con su integración con el ecosistema de Google lo convierten en una opción indispensable para estudiantes o profesionales y creadores de contenido. Aunque tiene margen de mejora, especialmente en funciones como los resúmenes de audio en español, creo que ya es una herramienta que puede marcar la diferencia en vuestro día a día. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Os parece tan revolucionario como a mí? ¿Creéis que puede encajar en vuestro flujo de trabajo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo que estaré leyéndolos. Y si queréis más vídeos sobre inteligencia artificial y cómo sacarles el máximo partido a este tipo de herramientas, pues ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal. Además, vuestro like y suscripción ayudará a que el vídeo llegue a más gente. Por mi parte, nada más. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden gustar si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos en un próximo vídeo porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!